Justamente para platicar de este y muchos otros temas que hay en este momento en discusión en el Congreso, temas importantes, tenemos el gusto y el honor de recibir en esta primera emisión del Heraldo Noticias de la Noche al presidente del Senado de la República, Martí Batres, presidente de la mesa directiva. Bienvenido, senador. Muchas gracias, Salvador, y felicitaciones por el programa. Felicitaciones al Heraldo de México y a ti. Muchas gracias y bueno, pues qué bueno que es usted el padrino en sé que están arranque de ¿no? transmisiones, así es. Oiga, pues hoy le llegó la carta de Germán Martínez, ¿se reintegra como senador? ¿Lo hará a la fracción de Morena? Sí, bueno, en la carta misma señala que es senador por Morena. Entonces se entiende que se integrará al grupo parlamentario de Morena. Por lo demás me parece que es lo más lógico, ¿no? Yo no leo ninguna ruptura en su carta, en su decisión de renunciar a la dirección del IMSS. Veo diferencias con la Secretaría de Hacienda, pero también al mismo tiempo el apego a un proyecto político. Entonces yo lo que creo es que se incorporará al grupo parlamentario de Morena. Esa es la lectura que tengo al respecto. Ha transcurrido ya pues estos meses al frente de usted de la presidencia del Senado, ha sido una etapa intensa. ¿Cuál es el balance que hace de estos ya que son 8 meses como presidente del Senado? Son, sí, 8 meses, un poco más. Un poquito más. Un poquito más y he querido hacer balances, pero ya ves que siguen sucediendo cosas, ¿no? Pasando cosas, ¿no? Ahora empezó el periodo extraordinario. Yo pensaba hacer un balance fuerte pasando el 30 de abril, pero quedaron pendientes. Vino el periodo extraordinario el 8 de mayo, se alargó hasta esta semana, pero de todas maneras voy a hacer un balance próximo. Me parece muy bueno el balance, intenso, muchas transformaciones, muchas reformas. Finalmente somos el poder reformador y qué bueno que está activo. Muy importante la reforma laboral, democratizadora, trascendente. Muy importante la reforma educativa. Ahora sí es una reforma educativa con alto contenido pedagógico, educativo. También trascendentes las legislaciones en materia de seguridad, todo lo de la reforma constitucional, Guardia Nacional, las legislaciones secundarias. Otros temas, la reforma de paridad de género para representación igualitaria de mujeres y hombres en todos los órganos del Estado. Falta el Poder Judicial, faltan los órganos autónomos, los gabinetes de los gobernadores. Y también, por otro lado, importantes los derechos de las personas trabajadoras del hogar y un conjunto de legislaciones y reformas específicas a favor de médicos residentes, a favor de los padres que tienen hijos con cáncer, para poner otro ejemplo, en relación con instrumentos para que la SEDATU pueda construir vivienda directamente de interés social. Entonces, es un ramillete amplio de reformas de distintos niveles, pero yo creo que muy positivo esta etapa. Me refiero ahorita nada más a el extraordinario y la parte final del periodo ordinario, pero hay muchas otras cosas más y del primer periodo también. ¿Cómo ha sido en este sentido el ejercicio de ser ahora mayoría? Usted pertenece a la fracción de Morena, que es mayoría en el Senado. ¿Cómo ha sido la relación con la oposición? Hemos visto algunos momentos de tensión, pero también hemos visto unanimidades, por ejemplo, que han sido históricas en el Senado, en algunos temas. Yo creo que ha sido una relación interesante. Morena ha jugado el papel que le corresponde como mayoría. Eso le deposita una responsabilidad superior. Pero ha habido muchos acuerdos con la oposición. Para llegar a un consenso, sin embargo, es un estira y afloje. La mesa de negociaciones no es siempre miel sobre hojuelas, también hay tensión. Y sin embargo, en más del 90% de los casos ha habido acuerdos de consenso. En temas fundamentales, unanimidad. Son pocos los casos donde ha habido votaciones de mayoría. Todas las decisiones son legítimas, mientras sean de mayoría, pero efectivamente las decisiones por consenso tienen una fuerza política adicional. La mayoría ha puesto de su parte, la oposición ha colaborado para llegar a esos acuerdos. Está en este momento decía yo, le informaba hace un momento, la controversia constitucional que hoy es aceptada, acciones de inconstitucionalidad, una de ellas del bloque de senadores de oposición, que están cuestionando la constitucionalidad de la ley de remuneraciones. Sí, es la segunda que interpone. Que se presenta, sí. Porque
ya frente a la primera publicación que hicimos, que por cierto me tocó a mí, ensayando una figura novedosa que está en la Constitución, porque el presidente no la promulgó, no la publicó, entonces me tocó como presidente de la Cámara de Origen ordenar su publicación. Se publicó y ellos, la oposición, interpuso una acción de inconstitucionalidad, están en su derecho. Resolvió la Corte recientemente en contra, o sea, no invalidó la ley. Sí. Salvo artículos específicos en los que pide al Congreso fijar los parámetros del sueldo del presidente. Sueldo del presidente, sustentarlo, pero en esencia la ley fue avalada, no fue controvertida por la Corte. Ahora, como hubo reformas a la ley de remuneraciones de los servidores públicos y en parte esas reformas responden a las observaciones que había, han presentado una nueva acción de inconstitucionalidad, están en su derecho. Mi opinión personal es a favor de la ley de remuneraciones de los servidores públicos. Tiene que haber equidad, no puede haber distancias tan grandes. Es parte de las distorsiones de nuestro país. O sea, tienes un sueldo de 8,000 pesos de un trabajador de base y tienes a un alto funcionario que gana 500,000. La distancia es demasiado grande. En alguna ocasión yo recibí en otra legislatura a funcionarios que venían de Alemania. Estaban sorprendidos de la distancia entre el salario más alto y el más bajo en la administración pública federal. Me decían allá, la relación entre el más alto salario y el más bajo nunca llega a una proporción de 10:1. Y aquí son en abismales, México eran abismales. Puede llegar, ha llegado hasta 100:1. La diferencia. Sí. Antes de esta ley. Antes de esta ley. Claro. Históricamente hablando, pues, claro. Antes de esta ley. Entonces creo que es una ley importante, sin embargo, respeto la decisión de la oposición, están en su derecho y también respetaremos lo que acuerde la Suprema Corte de Justicia. Me gustaría pasar de los temas parlamentarios, ya dijo usted, son muchas reformas importantes y nos vamos una por una, no vamos a terminar la entrevista, a los temas políticos. Martí Batres es un personaje en estos momentos central en el Senado de la República, pero se comenta mucho de una relación difícil entre Martí Batres y el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. ¿Hay algo de eso? ¿Hay diferencias? No hemos tenido realmente ninguna dificultad. Afortunadamente hay madurez política de ambos y tenemos una comunicación fluida, constante. Él me habla cuando hay procesos donde hay algún tipo de acuerdo que se esté dando, me pide mi opinión y yo le doy mi opinión. De igual manera, ciertos aspectos yo lo busco para proporcionarle un planteamiento de sugerencia, de procedimientos, de cómo llevar a cabo ciertas cuestiones que se abordarán en el Pleno. Y la verdad es que uno y otro retomamos los planteamientos que nos hacemos de manera común. Creo que hemos sido una buena mancuerna y si hay tantos acuerdos en el Senado, si ha sido tan fructífero, también es porque hemos tenido una buena relación, Ricardo y yo. Si no hubiéramos tenido una buena relación, quién sabe qué hubiera sucedido. Muchas cosas estarían interrumpidas, fracturadas. Pero no hay un choque entonces, como se dice en algunos análisis, columnas. No ha habido ningún choque. No digo que pensemos al 100% igual, pero eso no sucede con... No hay dos personas que piensen 100% igual. Pero pensamos de manera común en lo fundamental y hacemos nuestro trabajo de manera común. ¿Martí Batres va a ser senador de 6 años? A mí me gusta mi trabajo en el Senado, ¿Sí? Me gusta mucho. He estado en los 3 ámbitos de gobierno, de la administración, de la representación política, gobierno, legislativo y el partido. He tenido responsabilidades en los 3 ámbitos. Y bueno, ¿cuál le gusta más? ¿Le gusta más el parlamentario? Es probable que me sienta mejor en el parlamentario. Me gusta mucho, me gusta ser senador y me gusta mucho mi tarea de presidente en el Senado también. Esa va a terminar pronto, es un año, ¿no? ¿O va a continuar otro año más? Bueno, la ley prevé la posibilidad de la reelección, ya veremos en su momento, ¿no? Eso es un buen dato. Le pregunto esto porque escucho constantemente versiones de que de repente lo quieren mandar a la dirigencia nacional de Morena, y luego hoy salió una versión que comentamos incluso en redes sociales de que estaban candidateándolo para la subsecretaría de Gobernación. ¿No hay nada de esto? No, nada de esto.
Pregúntame, yo soy una buena fuente de información. ¿Sí lo invitaron o no lo invitaron a la gobernación? No. Por eso te digo, yo siempre estoy dispuesto cuando me buscan para alguna información, yo puedo informar. No me han invitado, no tengo ningún planteamiento al respecto y yo tengo una responsabilidad y quiero cumplir con mi responsabilidad. Me gusta el trabajo que estoy haciendo, me parece que aquí puedo contribuir al proceso de transformación. Soy abogado, tengo esta formación, siempre he pensado en el derecho como un instrumento de transformación también. Entonces, me he acomodado muy bien en la responsabilidad que tengo. He tenido 3 responsabilidades directivas, por decirlo así, en los órganos legislativos. Fui presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, 97-2000, y del 2000 al 2003 fui coordinador parlamentario y el último año fui presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Ahora nuevamente tengo esta responsabilidad. Ya me tocó ser presidente de un órgano de mayoría. Me tocó ser el primer coordinador de una mayoría de izquierda en el país, la del 97-2000 en la Ciudad de México. Sí. Y fui presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea. Experiencia, porque no es lo mismo ser oposición que ser mayoría, son responsabilidades distintas. Así es, sin duda alguna. En esta larga trayectoria, siempre en la izquierda, he oído versiones que dicen, cuando hablan de las alas de Morena, dicen, a ver, hay un ala radical, hay un ala más cercana al presidente, y dicen que usted de los radicales de Morena, ¿se considera así? ¿Se ve a sí mismo así? Radical y moderado, las dos cosas. Las dos cosas. Radical en el pensamiento, en la perspectiva de transformación, moderado en las formas. Creo en las formas democráticas y pacíficas, creo en las formas parlamentarias, electorales, constitucionales. Y al mismo tiempo pienso que el cambio debe ser profundo. Si nada más es cosmético, pues no tiene sentido. Entonces, las dos cosas. En ambos espectros se ubica. Soy radical y soy moderado. Le pregunto por lo que pasó ayer en la renuncia de Germán Martínez, muy sonada, muy comentada, muy analizada. Algunos hablaban de crisis, otros de rompimiento. Usted dice que no ve ninguna señal de rompimiento. ¿Es simplemente una diferencia que tuvo con Hacienda? Simplemente una diferencia. Él yo creo de lo que yo he alcanzado a leer, no he platicado con él aún, pero lo que veo es que no pudo desarrollarse de acuerdo a lo que pensaba, ¿no? En relación con Hacienda. Y bueno, yo creo que se superará rápidamente esa circunstancia. Él hace cuestionamientos fuertes al tema de tantos recortes que están haciendo en las áreas de gobierno desde la Secretaría de Hacienda, una política de austeridad. Por ahí hoy Héctor Aguilar Camín comentaba, lo llamaba austericidio, decía que está siendo tan drástico este recorte que pueden llevar a áreas del gobierno como la salud a niveles de inoperancia, lo cual sería muy delicado. ¿Usted lo ve así? Espero que no. No tengo los elementos para hacer un juicio de valor, porque necesitaría estar bien informado para dar una opinión. Sí puedo decir, no obstante, desde mi experiencia, por ejemplo, que al Senado de la República, de un presupuesto de 5,000 millones, le recortamos 1,000 millones y no nos falta nada. Funciona perfectamente. O sea, le recortamos el 20%, funciona perfectamente, no nos falta nada y todavía podemos hacer ahorros. Ahora, en la mesa directiva del Senado tuvimos una discusión interesante sobre algunos temas ambientales y estamos abordando asuntos específicos. Por ejemplo, el tema del papel. El Senado compra al año 17,000 paquetes de 500 hojas. Perdón, 34,000 paquetes de 500 hojas. Son 17 millones de hojas. Cuando ya muchos lados ya no están usando papel para muchas cosas. Dime tú, ¿se puede recortar o no? Por supuesto, y se debe hacer. Ya por lo pronto acordamos en la mesa directiva del Senado que eso tiene que bajar en un 50% el consumo de papel al año. Entonces, si tú vas analizando área por área, vas a encontrar que claro que puede haber todavía, aún cuando ya quitamos 1,000 millones de pesos, todavía puede seguir. Hay cosas donde podemos seguir ahorrando sin que se afecte el funcionamiento del Senado. Yo creo que esto puede pasar en muchas áreas del poder público. Finalmente le pregunto, ya le pregunté por este tema en radio, yo sé que usted no lo quería abordar mucho, pero
Hoy lo retoma la secretaria de Cultura del gobierno federal, Alejandra Frausto, sale con el presidente López Obrador a dar una explicación de lo que pasó en el Palacio de Bellas Artes. En este evento dijeron religioso, ella dice que no hubo un evento religioso. Usted fue invitado, lo vimos ahí en las fotografías, llegar al Palacio de Bellas Artes. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Fue o no un acto religioso? No, no fue un acto religioso. Fue un concierto, fue una ópera. Yo fui con mi esposa, que por cierto me acompaña por acá, y nos invitaron a una ópera, a un concierto de música clásica, y eso fue. Escuchamos a Carmina Burana, Aida, La Traviata, la novena de Beethoven, entre otras. Y escuchamos a tenores, a sopranos. Nunca hubo ningún tipo de mención religiosa, nunca se mencionó a ninguna personalidad, nunca hubo un homenaje, no se entregó ningún reconocimiento. O sea, no tuvo en absoluto ningún sesgo religioso el evento que hubo en Bellas Artes. Yo luego leo las notas, dicen, en el evento, en el homenaje religioso en Bellas Artes, hermano Nazón, dice Martí Batres que no hubo homenaje religioso. No. Bueno, entonces no se violentó el en absoluto, Estado laico. No se violentó el Estado laico, en absoluto. El Estado laico, por lo demás, es el Estado político que garantiza el ejercicio de todas las creencias, religiosas o no religiosas. Entonces, yo digo, voy a Bellas Artes, nadie me impuso ninguna creencia ahí. Perfecto. Fui, escuché un espectáculo, me gustó además, y ya, punto. Si hubo después o posterior algún tipo de evento religioso. Eso ya fue en otro lugar y no fue en Bellas Artes, así es de que se afectó el Estado laico, no se afectó el Estado laico de ninguna manera. Martí Batres, presidente del Senado de la República, gracias por estar con nosotros. Muchas por esta gracias. Conversación. Gracias, Salvador. Te deseo mucho éxito al Heraldo de México, y estamos a la orden. También somos una fuente buena de información.